los Estados Unidos fue tratar de asegurar el abastecimiento de Europa con la crisis que se avecinaba. Y a eso se le añade el ingrediente que tuvieron la gran suerte que Japón se abasteció más de lo que se necesitaba porque preveía un invierno mucho más intenso. Y Japón ha sido un contribuyente a la exportación de sus almacenamientos a Europa porque tiene un excedente. Japón le está vendiendo del mismo precio que se le está vendiendo las exportaciones de Estados Unidos a Europa. Lo mismo le vende Argelia y al mismo precio le vende Turquía. Entonces, es un asunto de oferta y demanda. Y para muestra un botón, no sé si ustedes recuerdan, hasta cierto punto, una medio populismo y retórica del presidente Biden que decía que las refinerías en los Estados Unidos de gasolina deberían de bajar los precios porque no correspondían con los precios del petróleo. Entonces, lo que yo digo es, si el presidente de los Estados Unidos no puede controlar el precio de la gasolina local, mucho menos puede controlar el precio de la exportación del gas natural. Entonces, es algo que hay que aclarar y que hay que tener claro. Y lo otro es que también, si hay que señalar responsabilidades, habría que señalar también a la política energética de la región euro de haber sido tan dependiente del gas natural y al mismo tiempo no crear la infraestructura del lugar para almacenar para tiempos, le dicen la vaca flaca o cuando hay escasez de gas natural o los precios son muy altos. Quiero hacer un paréntesis. Me parece que esta protesta del presidente Macron en Francia y también puede venir porque Francia, al igual que todos los países europeos, se han perjudicado mucho del conflicto Rusia-Ucrania, el cual, pues, siguiendo la línea de los Estados Unidos como miembro de la OTAN, todos, pues se fueron a una arriesgando su abastecimiento, pero por irse unidos y apoyando, como digo, la línea de los Estados Unidos. Pues dice, bueno, pues nos fuimos por aquí, nos fuimos a una, entonces prácticamente estábamos contando con ustedes, con Estados Unidos. Entonces yo me imagino que tú me responderás, bueno, Luis, pero es que volvemos, el gas natural es un tema de oferta y demanda. El gobierno de Estados Unidos no puede controlarlo. Bueno, sí, es verdad que no puede controlarlo, pero estamos en un momento bastante excepcional. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una guerra que por esa razón, pues Europa tiene el suministro arriesgado totalmente, y ellos siguieron la línea unidos. Entonces me parece que esta protesta de Francia pues sí pudiera tener asidero, y sí creo que quizás el gobierno de los Estados Unidos pues pudiera hacer una excepción en este juego de oferta y demanda del gas natural e intentar mediar, conciliar, forzar un poco a que incluso se le venda a Europa en condiciones un poco mejores, porque esto es algo bastante excepcional. No sé qué tú opinas de eso que acabo de comentar. O sea, yo entiendo ese punto de vista y diría que hasta es válido hasta cierto punto. Ahora bien, de algo que hay que estar claro, y era a lo que yo quería concluir con esa posición, es que yo soy de los que pienso, es una opinión muy personal, que tanto el presidente de Francia como los demás líderes de la región europea entienden la dinámica del mercado. Yo creo que lo hacen como una manera de ganar la batalla mediática y tratar de negociar los precios. Tenemos que recordar que hoy en día, y también tenemos que hay que señalar que fue un asunto de falta de visión, no se acordaron precios a largo plazo. Entonces, hoy en día tienen la situación que tienen que comprar en el mercado spot en el precio que se le venda o que se cotiza el gas natural. Pero es una posición que se entiende, pero es algo que vuelvo y repito, está fuera de la mano de la administración del presidente Biden, pero lo más que sí se puede hacer es estimular la producción y la exportación. Mientras más se exporta, más se abastece, más mueve el péndulo a favor de la oferta. Y eso sí disminuiría los precios. Que de hecho, ahí diría yo que utilizamos lo que dicen en economía, costo de oportunidad. Uno dice que está caro hoy en día,
pero ¿qué hubiese pasado si no tuviese insuficiente abastecimiento? Hubiese estado mucho más caro. Entonces, sí, y una pregunta, antes entonces de estos precios actuales a que se le vende a Europa, ¿en qué precio promedio compraba Europa el gas natural antes? ¿Dónde estaba todo Europa, antes? Europa por lo regular compra un premium en los últimos, depende mucho, porque el problema del gas natural que es muy volátil, pero para ponerte un rango, yo diría entre los 8 10 dólares. Pero estamos hablando en el pico del invierno, que eso es una ventaja que han tenido. El invierno no ha sido tan fuerte como se esperaba hasta ahora. Aunque escuchamos unas declaraciones de Putin antes de ayer diciendo que el invierno no se ha acabado todavía. Pero, bueno. el invierno no ha empezado. Mucha malicia esa declaración. Como decían en Game of Thrones, winter is coming. Winter is coming, así mismo es. Técnicamente, pero caramba, Miguel, lo que me estás hablando entonces es que la subida que han experimentado de los precios a que compraban el gas natural en Europa, que es un combustible esencial en Europa, esencial. Que se está convirtiendo en esencial también para la República Dominicana. Yo creo que ya estamos igual de dependientes, yo creo. Muy dependientes. La ventaja de nosotros es la cercanía a los Estados Unidos, que logísticamente hablando tiene más sentido vender. Bueno, logísticamente hablando, por el diferencial en las ganancias sería inferior, me imagino. Mira, yo creo que la ventaja real que tenemos es que es muy poco producto el que nosotros demandamos con respecto al mundo, y para Estados Unidos no es nada suplirnos nosotros. Yo creo que por ahí anda la cosa, porque si nosotros requiriéramos mucho más gas natural, no es verdad que se va a dejar de hacer negocio a esos precios, tanto para Asia como para Europa, para vendernos, que incluso en algunos momentos creo que no han cerrado el grifo para poder suplir demandas puntuales. Sí. Me parece. Pero bueno, donde quería llegar era hasta qué punto esto ha afectado las economías del ciudadano europeo. Porque, o sea, esto se ha visto en un aumento importante en la factura eléctrica, quizás. No sé cómo está la fuente de generación en Europa, el gas natural, la presencia que tenga. ¿O es solamente en términos de calefacción? ¿Qué crees? Bueno, la factura eléctrica, precisamente, el gran error de Europa ha sido que gran parte de su calefacción se ha utilizado el gas natural en vez de modernizar su infraestructura. Entonces, la última vez que yo chequeé los titulares, hablaba de 3 veces la tarifa de lo normal que se le pasaba al consumidor. Y eso es con un subsidio y tratando de manera gradual no medir, sino ponerle un límite a la cantidad, al uso de energía por casa. Pero bueno, pero que le aumentó la tarifa eléctrica. Sí. En Europa. Bueno, el caso particular no de Alemania, de los ingleses. En el pico de cuando el gas natural subió a los 50 y algo para ellos, y a nosotros nos subió como a 10 y pico, casi a 10 y pico, 3 veces lo subió. Fue algo momentáneo, pero sí subió ese precio. Cuando estás hablando de ese precio, estamos hablando de 1.000.000 de BTU. Estamos hablando de 1.000.000 de BTU y la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica en sentido general. No, simplemente el precio. Cuando dice 10 para nosotros, 35, 50, estamos hablando del 1.000.000 de BTU. O sea, 35 o el 1.000.000 de BTU, 50 el 1.000.000 de BTU. O sea, es porque acuérdate que el gas natural podemos hablarlo tanto en metros cúbicos como 1.000.000 de BTU, pero supongo que estamos hablando de 1.000.000 de BTU. Y no sé qué tanto tiempo tenemos, pero el otro tema que quería abordar rapidito, no sé si tenemos tiempo ahora, o sobre... Tenemos. ¿Tú sabes qué me gustaría? Vámonos a la pausa. Entonces, cuando regresemos, le damos con ese tema. Nuestro colaborador y asesor en materia de inversiones, y en su cápsula, Juego de Inversiones, Miguel Andújar. Miguel, ¿puedes continuar, por favor? Ok, gracias. Conversaba yo con unos amigos, que de hecho uno de ellos escucha el programa, me decía que yo siempre ando con una funda de pesimismo o con un saco de pesimismo dando malas noticias. Y para mi gran amigo y para todo el mundo, diría yo que hoy finalmente, en lo que es mi opinión,
En el tema del petróleo, vemos vemos luz al final del túnel. Está súper bajito, cerró hoy en 74,34 y hablaba, compartía con un colega que los dos estamos de acuerdo en eso, que eso se debe a un sinnúmero de factores, pero los principales han sido, que eso lo hemos abordado anteriormente, ha sido la política de China de cerrar provincias para evitar el, de vuelta a una pandemia con el COVID. Lo otro es que Estados Unidos ha mantenido una postura y sigue con una postura de apriete monetario, como se le dice en algo popular, lo que implica que cada vez que la Reserva Federal se reúne y aumenta la tasa de interés, se le cuesta más caro al inversionista en diferentes sectores tomar prestado. Por ende, se recoge el dinero, lo que por ende al mismo tiempo fortalece el dólar y como consecuencia le pone presión a los commodities y al final lo que trata es de mitigar la inflación que se ha propagado alrededor del mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene una reunión a mediados de este mes. Se espera que aumente 50 puntos básicos, que es 0,50% más. Estamos hablando, y se dice que lo que le dicen el terminal rate, que es donde piensan parar, será en el 5%. Entonces, eso son noticias que lo que hace es que el inversionista recoja el dinero y nos guste o no, parte de los precios del petróleo, además de los fundamentos, es el dinero que utilizan las instituciones financieras, porque hay una realidad. Las instituciones financieras compran como intermediarios, pero también especulan con los precios. De hecho, hoy en día se hablaba que el gran colapso, porque fue un colapso en asuntos de 2 horas, perdió $5 el valor del barril, de 79 a 74. Se dice que 2 de las grandes instituciones financieras, Bridgestone y la otra no recuerdo cuál fue, cerraron sus posiciones que tenían de petróleo. Entonces, eso es parte del rejuego de los precios. Pero lo que más me llamó la atención a mí, y lo trataré de manera breve para no quitar mucho tiempo, es la posición de Arabia Saudita. No sé si recuerdan que ellos habían recortado en 2 millones de barriles por día su producción y se veía eso como un chantaje, pero al mismo tiempo como se percibía que se avecinaba un debilitamiento de la economía global y por eso ellos querían curarse en salud y mantener vamos a decir, un equilibrio en la demanda, no, en la oferta del petróleo. Sin embargo, ayer, en su última reunión, anteayer, pero en su última reunión, se reunieron y mantuvieron esos 2 millones, o sea, no aumentaron su recorte. Se esperaba que iban a recortar más y no lo hicieron. Hay 2 lecturas que yo le doy a eso, y es una opinión que yo le he pensado y esa es la conclusión que he llegado. Lo primero es que ellos prevén, lo hicieron justamente el día que empezaba el TAP o el CAP al petróleo ruso, donde los países de Occidente, el G7 y la región europea, se limitaban a no pagar más de $60 por el petróleo ruso. De manera indirecta es prácticamente un embargo. Cuando ellos ellos recortan no mantienen su posición de no recortar, al mismo tiempo ellos, en lo que viene siendo el punto de referencia del petróleo de la OPEP, le bajaron $2, porque ellos sitúan el petróleo al precio que ellos quieren, como la gasolina en la República Dominicana. El gobierno dicta un precio, lo mismo hace la OPEP. Entonces, es muy sintomático que mantengan el recorte y no recorten más, pero al mismo tiempo disminuyan el precio. Y de la manera que lo interpreto es, número 1, entienden que la China, Turquía y la India siguen comprando el petróleo ruso a descuento y por ende tienen que competir con ese petróleo, a lo cual se beneficia el resto del mundo. Cuando uno se da cuenta, ahí lo que le dicen el spread, que es el diferencial entre el petróleo de la OPEP y el petróleo del Brent. Por lo regular, el diferencial es de $3, ha sido de $10 a favor del petróleo de la OPEP, porque es un petróleo más dulce que el del Brent. Sin embargo, eso se ha achicado a solo $3 el diferencial, lo que dice que hay un debilitamiento en la oferta y tienen un debilitamiento en la demanda y hay una sobreoferta, por lo menos a corto plazo. Lo otro que hay que tomar en cuenta y de lo que más me ha alegrado por un asunto del bienestar de nuestro país y el bienestar de todas las economías es
que aunque suene contraproducente que se están debilitando la economía, eso se puede interpretar simplemente como un reajuste de las economías y al mismo tiempo encontrar un valor mucho más apropiado para el petróleo, porque cuando vemos la estructura ahora del mercado, hoy en día el valor de la entrega de enero vale mucho menos que el valor de la entrega de febrero, lo que quiere decir que hay suficiente abastecimiento por lo menos a corto plazo en los próximos 2 o 3 meses. Entonces, yo lo veo eso como un respiro, un aliento, y creo que sería lo mejor para ambas partes, porque hay que buscar lo que le dicen un punto de equilibrio entre donde los principales productores generen beneficios, pero al mismo tiempo no castiguen tanto el bolsillo del consumidor, especialmente nosotros que somos netamente exportadores. Bueno, súper entendido. Sí, no, yo le voy a decir a Miguel que le envíe una carta a Ito Bisonó y a Abinader, porque estamos a un precio promedio muy bajito y ya hay que bajarla. Es un tema complicado. El problema con ese tema es que ellos, y es lo que creo que hay una ley que dicta eso, que hay que ahora lo que se subsidió hay que tratar de restablecerlo. Claro. Pero ese es el problema cuando no. Es un problema. Es el gran problema del precio de la gasolina cuando se trata del tema de politizar. Vamos a dar el sentido social que debe de llevar el gobierno con respecto a los beneficios que le da a la población. Pero hay un tema que eso sería muy bueno un día tocarlo, que el subsidio, y eso no va a este gobierno, siempre se ha hecho así, es que nosotros hemos cometido un error que siempre hemos hecho un subsidio generalizado, y debe de ser un subsidio más focalizado, que sería, yo leí un reporte que dice que el 70% del gran consumidor es la gasolina premium. El premium no la consume el que más necesita. Entonces, es un tema. No, pero la verdad que en mi posición sobre los combustibles, yo no esperaría que el gobierno baje los combustibles locales realmente. Son demasiados meses, y cuidado si ya podemos rozar el año, manteniendo los precios locales al mismo nivel congelado, pese a las altas que hemos tenido, que han sido bastantes, o sea, han ido por encima de los 115, 120 y pico, el barril del petróleo, y eso ha sido en base de endeudarse con los importadores, y al punto de que al día de hoy el gobierno ha acumulado una deuda de 35 mil millones de pesos, lo cual es muchísimo dinero. Entonces, más del 1% del tamaño de la economía. Entonces, que la gente dirá, bueno, entonces ¿qué hacemos con ese dinero? Bueno, pero si la forma de pagarse el dinero es precisamente cuando baja el barril de combustible, entonces no bajarlo al mismo nivel o al nivel que debería bajar, de acuerdo o porcentualmente como bajó, para entonces de ahí poder ir pagando la deuda que se contrajo precisamente para mantener los precios locales así congelados, que fue un gran beneficio que tuvo la República Dominicana. Es importante que los dominicanos sepamos que mientras aquí teníamos los precios de los combustibles congelados, gracias a esa estrategia de gobierno, porque las cosas hay que decirlas, en la mayoría de los países de Sudamérica habían huelgas que eran bastante desgarradoras por el tema del aumento de los precios de los combustibles locales. Y eso lo vivieron varios países de Sudamérica, muchos países. Y en los países donde el gobierno no pudo controlar los precios locales, como Estados Unidos, sufrieron en carne propia el aumento semanal, continuo, constante, ¿qué semanal? Constante de los precios locales de los combustibles. Tú no me dejas mentir, Miguel. No, sí, eso sí. Y aquí tiene el agravante que cada estado tiene su propio código tributario, si se le pudiera llamar así. O sea, yo por ejemplo, la Florida me sale barata, pero cuando tú te vas a Nueva York es como $1.50 más. Si te vas a California ni se diga. Y es un asunto del código tributario que le tienen o los impuestos que le tienen a la gasolina. Sí. Entonces, nada, quería hacer ese comentario para no confundir al consumidor, a la escucha,
de que ahora porque el barril del petróleo esté a tan buen de precio, no esté esperando de que inmediatamente en la República Dominicana los precios locales de los combustibles bajen, porque es demasiado tiempo, una situación privilegiada a base de, repito, incurrir en deudas que ahora hay que pagar precisamente con este bajón del precio del barril de petróleo. Y ojo, vamos a ver cuánto tiempo dure, porque hay cosas que son circunstanciales y son cortas. Esto es ahora, sí. O sea, tenemos semanas que está bajando, ojalá que siga bajando, parece que sí. Miguel nos da la buena nueva de que tenemos muchísimo en inventario, ¿verdad? Y eso nos ayuda a pensar que puede seguir en baja, muy buenos precios. Estamos hablando de 74 el combustible en nosotros. Lo más bajo desde diciembre del año pasado, antes de la invasión. Buenísimo, de Rusia, lo más bajo de hace un año. O sea, qué bueno. Realmente ha habido un manejo muy, muy bueno de parte del gobierno. Hay 2 dolores de cabeza. Se podría decir que 3 que el dominicano promedio no tiene. Una, que semanalmente sube el combustible. Otra, que el dólar esté subiendo a niveles que uno se esté preocupando. Al contrario, está bajando. Y la otra, la tenía en la mente, ya se me fue. Pero se está manejando la cosa de manera... Se está manejando muy bien. Así que, nada, muchísimas gracias, Miguel, por tu cápsula también explicada, tanto beneficio arroja para la sociedad, para nosotros dominicanos, Radio Escuchas. Y bueno, esperemos vernos próximamente con otro de tus temas tan interesantes. Y pasen muy buenas noches. Gracias igualmente. Bueno, entonces seguimos con energía. ¿Qué nos cuentan? Seguimos. Miren, una interesante noticia. El 30 de mayo de este 2022, el gobierno hizo el anuncio formal y la rueda de prensa donde se hizo la adjudicación de 800 megavatios en la zona de Manzanillo en base a gas natural. En ese momento se adjudicó un proyecto que incluye la construcción de 2 terminales, son realmente de 420 megavatios, lo que pasa es que está el tema de los servicios auxiliares y eso. Y una terminal de gas. Eran 2 bloques. Un bloque de 420 megavatios, la empresa el consorcio adjudicatario ofertó un precio de 8.48 centavos de dólares por kilovatio hora. Y el segundo bloque, el otro consorcio adjudicatario, ofertó un precio de 5.82 centavos de dólares el kilovatio hora. En estos días, recientemente, entonces, ya se hace el primer Picasso con la construcción de la central de Manzanillo y la terminal de gas natural. Aquí creo que dedicamos 1 o 2 programas asociados al tema porque recuerdo que cuando lo conversamos, o sea, ahora mismo ese proyecto constituye el parque de generación más grande que va a tener el país, pero ese gran proyecto también tiene una terminal a gas natural, o sea que es un megaproyecto que se pudiera decir, y es bueno leer en los medios de comunicación que es una inversión que ronda los 1.750 millones de dólares, y que es totalmente una inversión que va a hacer el sector privado. No hay dinero que tenga que erogar el erario público, por así decirlo. Es muy importante mencionarlo, y de alguna forma u otra fue un proceso de licitación, Dolly, tú me corriges, que tú conoces bien el tema, que se llevó se llevó como corresponde en base a un proceso de licitación con todos sus temas, y se adjudicó. Es correcto, inició en el año 2021, fue un proceso bastante reglado, muy organizado. O sea, lo dirigió, o sea, fue a requerimiento de las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este, liderado o coordinado por el Ministerio de Energía y Minas y supervisado por la Superintendencia de Electricidad. Realmente fue un proceso muy, muy competitivo. De hecho, cuando nosotros vemos donde los participantes eran participantes de alto prestigio y de alta gama en lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos,
Y una muestra de esto fue que fueron consorcios que se adjudicaron porque la naturaleza del proyecto, por la magnitud que tenía y lo que involucraba, que tenía que tener experiencia, tanto en generación de energía como también lo que eran centrales de gas, regasificadora para el tema del bloque 1, porque está conformado por dos bloques, el bloque 1 que tenía una central de generación de electricidad y una terminal de gas. Y este bloque, esta terminal de gas tenía que tener una capacidad de 800 megavatios para poder abastecer tanto la central de ese bloque como la otra central de 400 megavatios que participó de manera independiente. Pero esto representaba una garantía para esa segunda central de gas de tener un abastecimiento seguro del gas natural y que se desarrollara el tema del gas. Es importante la localidad donde está este proyecto, o sea, está localizado en Manzanillo, que realmente falta generación en esa zona norte. La central va a ser una central con acceso a terceros, lo que permite tanto el abastecimiento de energía como un desarrollo en términos de otros negocios que pudieran hacerse, o sea, otras necesidades que se pudieran abastecer en esa zona. Igualmente, esto trae como consecuencia también el desarrollo de una carretera de transmisión, en el sentido de que va a haber el desarrollo de una línea 345. Correcto. Por parte de la empresa de transmisión eléctrica, la cual es una línea que va a ser necesaria y que va a permitir a futuro que también pueda haber un desarrollo en la zona con otro tipo de tecnología que puedan conectarse en esa línea de transmisión. Exacto. Resalto, la inauguración se hizo acompañado del presidente de Coastal Petroleum Dominicana, el señor Arturo Santana Reyes. Estuvo presente también junto con el presidente de la República, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, el vicepresidente de Coastal, el señor Carlos Martí Besones, y el CEO de Propagás y CEO de Manzanillo Energy, el señor Jaime Santana Bonetti, al que le mandamos un caluroso saludo, el director de Portuaria, Jean Luis Rodríguez, y además estuvo Silvia Vela y Guillermo Estrella Ramia, son miembros del Consejo Directivo de Manzanillo Energy. Estamos hablando que el primer bloque fue adjudicado a Manzanillo Gas y Power, un consorcio que lo integran Hine Investment Company y Shell Gas and Power Development de Shell, y Enerla, que eso es Energía de las Américas. Y el segundo bloque, ese primer bloque lleva una terminal de 420 megavatios de gas natural, una central, de ciclo combinado 400 megavatios y la terminal de gas. Y el segundo bloque se concedió a Manzanillo Energy, compuesto por las empresas Coastal Dominicana, Manzanillo Energy y Linseica. En el día de hoy tenemos que fue celebrada una vista pública, una audiencia pública para lo que fue una propuesta por parte de la Superintendencia de Electricidad, del órgano regulador, de modificar el reglamento de calidad de servicio comercial, reglamento de calidad de servicio técnico y reglamentos de calidad de productos técnicos. Este reglamento realmente es una modificación de un reglamento existente, una propuesta de modificación que va dirigido de manera directa a lo que es la calidad del servicio, calidad lo que tienen que ver con aspectos técnicos de las empresas distribuidoras. Realmente algo que siempre nos ha llamado la atención es que este tipo de reglamento en principio está dirigido a las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este. Sin embargo, se considera que esto debe ser extensivo a todas las empresas distribuidoras, incluyendo los sistemas aislados. Distribuidoras, incluyendo los sistemas aislados, en lo que concierne a la actividad de distribución. Exacto. La norma de calidad de servicio comercial regula lo que es la actividad de las oficinas comerciales, de las EDES, en cuanto a los tiempos de atención, los tiempos de reclamaciones y cómo debe prestarse ese servicio.
La norma de calidad del servicio técnico tiene que ver con el tema de las interrupciones, la duración de atención de las averías y cómo inclusive se van a remunerar al cliente por esas interrupciones y la duración de estas. Y la norma de calidad del producto técnico viene a regular lo que es los niveles de voltaje que te debe llegar el servicio energético, el factor de potencia. Aquí muchos saben que quizás en una factura le puede llegar a una gente una penalidad por bajo factor de potencia en la red eléctrica. Entonces esto va a medir todos esos parámetros técnicos en cuanto al distribuidor de parte del regulador para que se cumplan con los límites que están establecidos. Este tipo de reglamentos llevan una contraprestación o una ardua labor de fiscalización. Correcto. Por parte del regulador respecto del seguimiento de lo que son justamente eso, las normas de calidad de servicio, las normas de calidad de servicio técnico. Y estamos ante una realidad. Muchas de estas normas se han aplicado de manera parcial en muchos de los casos, porque muchas veces están diseñadas para una realidad perfecta de las empresas distribuidoras en términos tanto de las condiciones de las redes, del abastecimiento que tengan las empresas distribuidoras, y realmente esa realidad no siempre es la que está diseñada en el sistema o como lo prevé la norma. Por eso siempre ha habido como una aplicación parcial de estos reglamentos en términos de calidad, en términos de lo que tiene que ver diseño de redes. Y ese es el camino a los objetivos que deberíamos tener como país. Del deber ser. Claro, porque si queremos realmente dar un servicio energético adecuado a todos los estándares internacionales, ese es el camino. Adelante, Dolly. Igualmente hay una audiencia pública que está pautada para el 12 de diciembre en los salones de Prodominicana. Puede oírse como una promoción, pero realmente es importante porque la idea de estas vistas públicas es que todos los interesados puedan participar. Justamente eso es lo que prevé la ley de libre acceso a la información. Igualmente la ley de procedimiento administrativo es que haya la mayor participación, hasta del que no sepa de energía pueda tener el derecho, pueda tener la inquietud y de tener este acercamiento, de poder opinar, de poder preguntar, porque al final son normas que por regular un servicio público de alguna manera afecta de manera directa al consumidor final, y por eso se le da esta participación de que puedan ser parte de ese proceso. Está la audiencia que va a ser el 12 de diciembre sobre actualización de normas de diseño y construcción de redes de distribución aéreas. Igualmente hay una propuesta de modificación normativa del reglamento para tramitación y aprobación de planos y solicitudes de interconexión a la red de distribución, que va a tener lugar el 13 de diciembre. Atención, ingenieros eléctricos codiados. Ese es el día a día. Eso es una fuente de ingreso. Es el día a día de los ingenieros eléctricos codiados. Los proyectos de diseño, de planos, sometimiento ante las EDES, la construcción, todo. Igualmente, en esa misma fecha va a haber una propuesta de un reglamento para las aprobaciones de interconexión y operación de sistemas de generación distribuida. Atención. Ahí atención a todos los profesionales que tienen que ver con proyectos de fuentes alternas, paneles solares, todo. Tiene que estar atento a esa vista pública. Descarguen los documentos que ya el regulador tiene de manera preliminar, el que van a presentar el día de la audiencia, para que emitan sus observaciones. Y quisiéramos ver en estas propuestas algo que está, todo lo que esté relacionado con el tema de infraestructura, de movilidad eléctrica, de recargas, porque justamente estos instrumentos normativos
será necesario actualizarlos para que esto pueda ser parte de o ser cónsono con esa propuesta de modificación de reglamentación de movilidad eléctrica y propuesta de tarifa. Algo interesante para concluir esta parte es que en el mes de noviembre hubo recomendaciones favorables de proyectos de energía renovable que comprenden, por un lado tenemos 212.69 megavatios pico y otros de 181.75 megavatios nominales. O sea, estos proyectos que tienen recomendación favorable de la Superintendencia de Electricidad, comprenden 3 proyectos, uno en San Juan de la Maguana, en Pedro Corto, con 82.69 megavatios pico. Hay otro proyecto en Santiago, con 80 megavatios pico, y un proyecto agroenergético que representa 50 megavatios. Es interesante, de hecho, las zonas donde están ubicados, porque son zonas de alguna manera atípicas o poco comunes, donde se ven proyectos de energías renovables instalados. Claro, porque son 3 zonas agrícolas totalmente. Es correcto. Entonces la actividad renovable sigue en actividad. En su apogeo. Nada. Bueno, pues Luis. Entonces en materia de combustibles, tenemos que los precios locales pues se mantienen igual, y es importante comentar que en el mundo el precio de los combustibles promedia 249 pesos, y en República Dominicana las gasolinas, no los combustibles, la gasolina promedian 257 pesos. Repito, en el mundo 249 y en República Dominicana 257. Comentar también que el barril del petróleo pues está, como estábamos comentando al principio, uno de sus puntos más bajos desde diciembre del año pasado. Lo vimos hace un momentito por la fuente Oil Prices en el WTI en 74.44 y el Brent en 79.66. Eso es demasiado bajo. Y en la cápsula de juego de inversiones, ahí comentamos el por qué estos precios están a estos niveles, a opinión de nuestro asesor Miguel Andújar. En ese sentido, los precios de la gasolina en Estados Unidos están promediando los $3.78, es decir, 197 pesos los precios de la gasolina. O sea, esto es bajísimo. Ahora mismo en Estados Unidos están muy contentos todos nuestros compatriotas, familias, todos los residentes allá, porque la verdad que los precios están súper. En cuanto al diésel, está en 5.35, y siempre es bueno recordar que en la República Dominicana se mantiene más bajo el diésel que en los Estados Unidos. En la República, si está en 5.35, quiere decir que en los Estados Unidos está en unos 260 pesos el galón, y en la República Dominicana está en 221 el diésel regular, es decir, 40 pesos más barato que en los Estados Unidos. Eso es muy importante decirlo. Bueno, esos son los datos breves en materia de combustibles, y bueno, hasta aquí hemos llegado. Así que nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Hasta luego. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.